galeones, bergantines y carabelas. Estudios oceanográficos demostraron que se trata del lugar más desapacible del Atlántico debido a procesos locales de tipo sísmico, marítimo y meteorológico. Allí, a pocos kilómetros del Canal de Panamá y cerca de la península de Florida, confluyen las más fuertes corrientes marinas, verdaderos ríos vertiginosos que se desplazan en medio del océano. La más notable es la corriente del Golfo. Su acción, más las tormentas caribeñas de las Bahamas, configuran un clima difícil. A esto hay que sumarle que es una de las zonas del mundo donde se producen furibundos huracanes. Las insondables fosas atlánticas contribuyen a que el lugar se torne muy peligroso. La fosa de Puerto Rico, uno de los vértices del triángulo, tiene 5.000 metros de profundidad. En este sitio las fuerzas de gravitación son diferentes a las del resto de la Tierra. La brújula marca en esa zona el norte geográfico y no el magnético, produciéndose una desviación de 20 grados de la aguja. La leyenda se alimentó durante años de las más variadas hipótesis y los enigmas suman una alarmante cantidad de víctimas. Aproximadamente 50 aviones civiles, 150 aviones militares y alrededor de 200 barcos. En mayo de 1968, el Scorpion, uno de los primeros submarinos atómicos norteamericanos, desapareció poco después de entrar en la zona del Triángulo. Meses después, fue detectado a 4.000 metros de profundidad y nadie supo explicar la tragedia. Norteamericanos y soviéticos integraron en octubre de 1975 una expedición que procuró estudiar científicamente los sucesos extraños ocurridos en la zona. Pese a la precisa investigación, no arribaron a conclusiones importantes. Lo mismo ocurrió con otras expediciones comandadas por científicos italianos, franceses, alemanes. Ninguna logró resultados positivos. El misterio del Triángulo de las Bermudas permaneció indescifrable. En 1985, el piloto de un avión israelí que pasaba por la zona vio repentinamente cómo el instrumental de navegación enloqueció. Durante casi media hora continuó volando sin la asistencia de los instrumentales de la nave, pero al salir de los límites del triángulo volvieron a funcionar correctamente. A lo largo de los años, cada uno de los episodios fue construyendo el mito del Triángulo de las Bermudas. Fantasía, realidad, ninguna explicación científica responde a los interrogantes. Solo se sabe que es una zona de tormentas caribeñas y de corrientes marítimas vertiginosas. Esto es suficiente para explicar que la zona se haya convertido en escenario de tantas tragedias. Las filmaciones submarinas parecían mostrar que los aviones debieron hacer un amerizaje forzoso. Ninguna de las evidencias sugieren que las naves se hayan estrellado intentando aterrizar en un portaaviones. Los parabrisas y las torretas estaban intactas y las puertas de las cabinas abiertas, lo que demostraba que los pilotos habrían abandonado las naves antes de que éstas se hundieran en el Atlántico. Este hecho provocó un vuelco inesperado en la historia del Triángulo de las Bermudas. Si no se trataba de la escuadrilla desaparecida en 1945, ¿cuándo se habían accidentado esos aviones? ¿Por qué se había ocultado su desaparición? Estos interrogantes hicieron que la Marina de los Estados Unidos se viera forzada a revisar sus archivos para aceptar, finalmente, que durante la Segunda Guerra Mundial se habían perdido 144 aviones Avenger, similares a los que integraban la patrulla perdida en diciembre de 1945. Sin embargo, no todo lo referido al Triángulo de las Bermudas tiene relación con el misterio y la muerte. Como no podía ser de otra manera, Hollywood le encontró un excelente perfil comercial y a partir de 1978, cuando en pleno auge del cine catástrofe, el director Richard Friedenberg filmó El Triángulo de las Bermudas, fueron muchas las películas que abordaron el tema de misterio y tragedia que tiene por escenario las aguas del Océano Atlántico, entre los límites establecidos por Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas. El mito también dio lugar a la edición de una importante cantidad de libros que desarrollaron las más insólitas teorías. Charles Berlitz fue el autor más afortunado. Escribió
5 libros sobre el tema que fueron traducidos a 22 idiomas y vendieron 12 millones de ejemplares. Berlitz pasó a ser considerado uno de los mayores expertos sobre la materia y a pesar de no haber resuelto el enigma, su teoría que relaciona la zona del Triángulo con un gran cristal solar que en épocas muy pasadas fue la fuente de energía para la civilización hoy sumergida de la Atlántida, es aceptada por muchos estudiosos. Esto determina que la región aparezca como una dimensión desconocida propensa a producir fenómenos paranormales, incluso interplanetarios. Son más frecuentes sobre el Triángulo que en otras zonas, pero por supuesto fueron vistos en todas partes del mundo, especialmente en el mar. Creo que en un futuro cercano se va a poder comprobar de alguna manera si son el reflejo de nuestro pasado o si los platos voladores que vemos hoy en día son reflejos de nuestro futuro. En cambio, hay otros estudiosos de los fenómenos allí ocurridos que lo atribuyen a los hidratos de metano, burbujas de gas congelado capaces de producir una ingobernable atracción hacia las profundidades marinas. Esta hipótesis es sostenida por el prestigioso oceanógrafo Joseph Bishop. Si un barco está en una zona donde el gas metano burbujea, la densidad del agua decrece un 30 o 40%. Y un barco que esté atravesando esa zona perdería el equilibrio y se hundiría. Otros investigadores sostienen que el Triángulo se trataría de una zona utilizada durante la Segunda Guerra Mundial como área de ejercicios militares y prueba de armamentos, propensa entonces a accidentes. Tampoco esta hipótesis explicaría en forma acabada todos los fenómenos allí sucedidos. Por ello, el Triángulo de las Bermudas, medio siglo después de su bautismo oficial, continúa siendo un enigma indescifrable. Oceánicas no se ha podido determinar a ciencia cierta cuál es la verdadera profundidad, ¿no? Por eso hasta 11.000 metros. Sí, incluso se ha barajado la posibilidad, como bien explicaba esta segunda parte del informe, el hecho de que subsista hoy día resabios de lo que fue la mítica civilización de la Atlántida, ¿no? Claro. En la zona. Claro. Agostinelli, ¿qué querías decir? No, lo que quería decir es que en general este tipo de temas tan lejanos en el tiempo y en general la gran mayoría de los casos de los cuales se habla son historias que han ocurrido hace mucho tiempo y que han sido recogidas por autores que han sido grandes fabricantes de bestsellers. En el caso de Berlitz, ha construido un bestseller a partir de historias que no ha verificado personalmente. Es decir, la investigación de Berlitz es inexistente. Quien sí hizo una investigación un año antes que Berlitz, pero que recién pudo publicar su libro un año después, dado el éxito del libro de Berlitz, fue Larry Kush, que es un bibliotecario de la Universidad de Arizona, que publicó este libro, El Triángulo de las Bermudas Resuelto. Lawrence Kush se tomó el trabajo de examinar lo que no hizo Berlitz, digamos, examinar caso por caso cada uno de los incidentes y encontró explicaciones racionales para la gran mayoría de ellos. Ahora bien, el libro de Kush obviamente no fue un bestseller, o sea, hizo una sola edición porque evidentemente explicar los misterios no es tan popular como crearlos. Don Berlitz le ganó de mano al señor. Digamos que no es que le ganó de mano, sino que jamás hubiera podido publicar un libro explicando un misterio cuando antes no hubo alguien que estaba interesado en promocionarlo. Claro. ¿No? Roma, ¿y cuál es la última, digamos, desaparición comprobada? Porque estamos hablando de aquella del 45 y de otras más, pero ¿cuál es la última? Sí, esto es interesante destacar que la última desaparición que nosotros tenemos comprobada es en el año 85, de un par de aviones que desaparecen atravesando curiosamente no la zona del Triángulo de las Bermudas, sino un poco más alejado hacia las Islas Azores. Y coincidiendo un poco con lo que dice Agostinelli acerca de la investigación de Charles Berlitz, es importante destacar el comportamiento del fenómeno, porque nace oficialmente en el año 45, sí. Alcanza su pico máximo, va evolucionando hacia arriba en la década del 60, llega
a la década del 70 con su pico máximo. Y hoy, en la actualidad, década del 80 o del 90, es prácticamente nulo. Bueno, yo tengo una respuesta la desaparición. Es muy fácil, los instrumentos de navegación se han ido perfeccionando. Esto yo creo que el comandante va a explicarlo mucho mejor que yo. Y por esa razón hace 20 años que prácticamente no hay noticias, es decir, ya prácticamente los motivos por los cuales antes había grandes accidentes, grandes naufragios, se han ido reduciendo. Esa es una de las razones por las cuales... Agustín, quiero agregar además también que todos los espacios aéreos después de la década del 60 tienen una cobertura radar. Claro. Toda la zona del Triángulo de Bermuda tiene una cobertura radar hasta Puerto Príncipe. Claro. Así que también, o sea, usted sabe muy bien que a veces el control de radar desvía el avión si hay una tormenta. Y el avión no está equipado con su propio radar, muy sofisticado que tienen hoy los aviones. Así que yo creo que eso influyó mucho. Claro. Y respecto a las corrientes submarinas, yo no quiero abrir ningún juicio al respecto, pero las corrientes aéreas, sí, verticales, son muy intensas en esta zona, debido a la corriente de Gulf Stream, que es una corriente de agua caliente, que fíjese, llega hasta Bermuda, justamente, que está casi a la latitud de Nueva York, donde en Nueva York tenemos intensas nevadas, y el aeropuerto de Bermuda es el aeropuerto regular de alternativa, porque el tiempo ahí es mucho más templado. Yo he aterrizado muchas veces. Perdón, ¿Bermuda es alternativa de Nueva York? Ajá, está casi en la misma línea, ¿no? Carrera, digamos, por nevadas o niebla en la costa oeste de Estados Unidos, que abarca desde Washington, Boston, Nueva York, y se aterriza y se hace combustible y se espera que mejore el tiempo. Claro. Y fíjese justamente que la climatología de Bermuda es tiempo mucho más templado, es una zona turística, está casi a la misma latitud que Nueva York. El ejemplo, más contundente lo da el Aeropuerto Internacional de Miami, donde por minuto aterrizan y despegan infinidad de aviones por día, y en los últimos años no se han registrado ningún tipo de incidente. Claro. Lo que ha hecho que Charles Berlitz haya tenido que salir a buscar otro triángulo en el Mar del Diablo, ahora, en Japón. Sí, decía... No, que los límites del triángulo siempre son muy confusos, ¿no? Porque cuando se producen incidentes a kilómetros del lugar, en general se encuentra de manera forzada para que entren dentro del triángulo. Así que las aristas son elásticas un poco, claro, ¿no? Incluso una de las razones por las cuales se ha configurado como un triángulo tiene que ver con las connotaciones místicas que tiene la palabra triángulo. Yo creo que si hubiera sido el cuadrángulo de las Bermudas o el cuadrado de las Bermudas, no hubiera tenido el éxito que tuvo. ¿Puede haber tenido alguna incidencia el hecho de que estábamos en plena guerra, de pronto algunas circunstancias de esta hayan sucedido, digamos, como accidentes bélicos? Porque en plena guerra había un gran tráfico aéreo, digamos, los aviones se trasladaban de Estados Unidos a Europa, y había un intenso tráfico de traslado de aeronaves, ¿no? Y las ayudas radioeléctricas en el mar son nulas, prácticamente es por brújula y por estima. Inclusive las culpas que después se le echaron al Triángulo de las Bermudas, porque en plena Guerra Fría de la década del 60 todo iba a parar al Triángulo, ¿no? Desde maridos infieles, ajustes de cuentas y otra serie de desapariciones. Porque volvía la semana y se iba a el Triángulo de las Bermudas. Se le echaba la culpa al Triángulo de las Bermudas. Bueno, estamos cerrando, ¿querías decir algo más? Simplemente una cosita muy puntual. El intento que se suele hacer de encontrar una hipótesis explicativa para estos hechos, una única hipótesis explicativa, es muy caprichoso. ¿Por qué? Porque cuando uno examina caso por caso puede encontrar las explicaciones. Esto de atribuirle el misterio a una sola causa, como por ejemplo que andan platos voladores dando vueltas por ahí interesados en secuestrar. Quiero cerrar con dos llamados y una única pregunta. ¿Usted, más allá de todo esto, tiene una experiencia de avistaje de ovnis? ¿No tuvo nunca? No, pero colegas míos sí lo han tenido en aerolíneas. El comandante Polanco el año pasado. Sí, en Bariloche, estuvo por aquí. Y otros personalmente no. Y otros comandantes de la cual usted le da crédito, digamos. Sí, del Abro también, la época del Abro 748 hubo una experiencia también. Bueno, Jorge Ballester preguntaba si queda cierto que en la zona habría un pliegue espacio-temporal, y una profesora de metafísica nos dice que el Triángulo de las Bermudas, atención, es una puerta dimensional hacia otros planos que físicamente no pueden verse, por eso desaparecen los tripulantes y las naves. Por las dudas, hago el corte acá. Es un sistema de creencias. Claro. El Triángulo de las Bermudas es un sistema, digamos, encaja dentro del sistema de creencias dominante que tiene que ver con la nueva era, con los ovnis, con la parapsicología. Por ese lado, digamos que forma parte de toda una tradición de Europa, Estados Unidos, pasa sobre el Triángulo de la Bermuda y no hay ninguna restricción aérea sobre esta área. Señor, gracias por venir, Pablo, gracias, a Agostinelli, muchas gracias. Ya volvemos.